Manierismo, movimiento que le sigue al Renacimiento, estilo artístico predominante en Italia del año de 1530 al 1600. Nace en Italia a fines del siglo XVI, que con el tiempo se vuelve un movimiento cultural de limitación. El nombre que se le dio a esta época se traduce como a manera de, por la palabra de movimiento que es maniera, que quiere decir estilo, forma u autoridad. Es un movimiento que hará las cosas al estilo de los maestros del pasado. El término fue popularizado por Vasari, entendiendo como un estilo o personalidad artística. Historia del manierismo, antecedentes. Esta época llega después de que Carlos V logra llegar a la perfección absoluta dentro del Alto Renacimiento. Según la literatura clásica, el manierismo es la época en la cual se desenvuelven los artífices tras conocer el modo de lograr el estilo perfecto. Se dice que el manierismo se produce por un hecho histórico en Italia, llamado el saqueo de Roma, por las tropas imperiales de Carlos V en 1527, donde se robaron muchas obras artísticas del Vaticano y los artistas que trabajaban ahí también desaparecieron. La derrota de Roma provocó la ruina económica de la ciudad y el total desencadenamiento de los ideales humanistas que habían convertido en el gran foco cultural europeo, y así fue como tuvieron que crear cosas nuevas, volver a comenzar. Es un arte propio de la época de crisis, tanto política, económica y religiosamente. En una época de reforma protestante, es un arte complicado para el tema religioso. Características. En esta época, las obras realizadas reflejan una tensión interior que termina con el irrealismo y la abstracción. Dentro del mismo arte, no se pretende representar la realidad de forma naturalmente naturalista, sino más bien se hace deformada. Ya no se tramita el sereno orden y la perfección absoluta del Alto Renacimiento. Se inclina a representaciones anteclásicas intrincadas, complicadas dentro de lo que respecta a la composición dentro del sentido mismo del cuadro. Se representan las formas desproporcionadas, alargadas, elásticas o deformadas. Tiene una muy difícil interpretación. Los personajes de estas obras sufren tremendas distorsiones en sus anatomías, que se ven alargados sus miembros o sus rostros, dispuestos en posturas retorcidas e imposibles en la realidad. Los colores no permiten a la naturaleza, sino que son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse en gamas. En cuanto a colores, en los cuadros unos son fríos, extraños, fuertes, contrastan o se enfrentan entre sí en vez de apoyarse uno al otro, como el azul con el rojo y verdes con blancos. La arquitectura manierista. La arbitraria alteración de la correspondencia entre las partes y el conjunto del edificio, con lo que rompe la lógica de las relaciones espaciales y se provoca la desintegración de la estructura renacentista. La preferencia por los espacios longitudinales y salas estrechas que favorecen la perspectiva. La pérdida o debilitación de las coordenadas axiales, las que ordena el edificio según un eje de simetría. En la parte arquitectónica destaca el Palacio de Te, en Mantua, obra de Giulio Romano. Estructura manierista. Existe la preferencia por la figura serpentinata, contorsionada en artificio de formas que dibujan la ascensión helicoidal. En esta parte destaca Juan de Bolina, con la fuente de Neptuno en Bolinia y el rapto de las Sabinas.
como podemos observar. También encontramos a Benvenuto Cellini en 1500 al 1571. Este ha sido considerado como el prototipo del hombre del Renacimiento. Podemos ver el Perseo degollando a Medusa, fundida en 1554, una de las cimas expresivas del manierismo maduro. Jean Boulenger, 1520-1608, fue un escultor francés. Trabajó en Italia a finales del Renacimiento. Pintura manierista. Se caracteriza por la arbitrariedad en el uso del color y las proporciones. Las proporciones anatómicas se alteran a su voluntad. El alargamiento de las figuras es constante. Por ejemplo, Madonna del cuello largo de Parmigiani. También podemos encontrar otras pinturas que estamos mostrando en el video, como Pinera maniera florentina, Jacopo Ponterno 1494-1556. Las tres edades del hombre, el Bacanal de los Andrios, Baco y Ariadna, Rosso Florentino, Italia 1494-1540. Deposizione, Parmigianino 1503-1540, pintor italiano-francés, Mazzola, material en óleo y en madera. Cupido, tallando su arco, el asado, las 4 estaciones del año, los 4 elementos, todos los elementos del lenguaje artístico, como lo son el color, la luz, las formas, rompen conscientemente con las formas clásicas y buscan lo insólito, la variedad y la complejidad, es decir, la expresividad de cada artista, y es todo el manierismo. Muchas gracias por su atención.